Los incendios en Madrid y Ávila evolucionan favorablemente, aunque muy despacio. Ya hay 90.000 evacuados y más de 29.000 confinados, mientras en Francia otro incendio ha obligado a desalojar a 55.000 personas. Muere el sospechoso del ataque mortal durante el Orgullo de Berlín, tras una búsqueda que se prolongó durante varias horas. 2 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un popular festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle. En China, una riada provocada por un temporal repentino en una zona turística de la provincia de Gansu dejó el domingo 10 muertos y una veintena de heridos. Los incendios en Madrid y Ávila evolucionan en positivo, aunque muy despacio. El gobierno eleva ya a 90.000 el número de evacuados y este domingo Interior ha ordenado nuevos desalojos, con la cifra de confinados superando ya las 29.000 personas. En Ávila, el fuego de Burgo Hondo se ha reactivado con fuerza por el viento, con los efectivos concentrados en 2 focos, Casillas y Mijares. La UME reconoce que el incendio tiene una complejidad tremenda y que en varios frentes supera su capacidad de extinción. El presidente Pedro Sánchez ha calificado la evolución nocturna de muy positiva, aunque ha advertido de que quedan horas complejas por delante. El Consejo de Ministros declarará el martes gravemente afectadas las zonas arrasadas por el fuego. Las llamas tampoco dan tregua en Francia. En el suroeste del país, un incendio fuera de control obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, elevando a 220.000 los desplazados en la región de Gironda, donde las llamas se acercan cada vez más a Burdeos. Ya han ardido allí 42.000 hectáreas, una superficie 7 veces mayor que Manhattan. Francia ha desplegado 2.500 bomberos apoyados por 18 aviones y helicópteros y un avión militar A400 que lanza retardante. El sospechoso del ataque mortal durante el Orgullo de Berlín ha muerto tras una búsqueda que se prolongó durante varias horas, según ha informado la policía. Der Tatverdächtige des Anschlags gestern im großen Tiergarten ist hier von Spezialeinsatzkräften in einer Laubenkolonie in Berlin-Spandau lokalisiert worden und ist im Rahmen des Zugriffs auf unsere Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe zugegangen, ist von unserem Spezialeinsatzkommando mit einer Schusswaffe gestoppt worden und ist in der Folge verstorben. Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas después de que el sospechoso embistiera con una furgoneta a la multitud en el Parque Tiergarten de Berlín. Aunque el ataque se produjo fuera del recorrido oficial del Orgullo, cientos de personas seguían concentradas a escasos cientos de metros cuando ocurrió el atropello. Las autoridades alemanas calificaron el ataque de carácter islamista y el canciller lo definió como un ataque contra la sociedad y la libertad de Alemania. 2 personas han fallecido y otras 5 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un popular festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle. Los disparos se produjeron alrededor de las 6 de la tarde durante el festival Bite of Seattle. El evento cuenta con cientos de puestos de comida y tiendas, así como con actuaciones, y atrae a unos 350.000 asistentes a lo largo de 3 días. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers. And people started yelling, shooter, shooter. And there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic. Probably it sounded like a switch. Las 2 personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que las otras 5 heridas fueron trasladadas a un hospital cercano. Entre las 4 víctimas ingresadas se encontraban un niño pequeño, un hombre de 23 años y 3 mujeres adultas. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico. Las autoridades locales indicaron que la policía había detenido a una persona, pero no facilitaron más detalles. En China, al menos 10 personas murieron y otras 23 resultaron heridas este domingo tras un temporal de intensa lluvia que provocó una riada de montaña en una zona turística de la provincia noroccidental de Gansu, donde las autoridades han elevado la respuesta de emergencia por precipitaciones. El suceso se produjo en la tarde del domingo en un popular destino de acampada de verano del distrito de Weiyuan, bajo la administración de la ciudad de Dingxi, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Pekín. Allí, parte de los turistas que acampaban en la zona quedaron atrapados por la crecida, según informó la agencia estatal Xinhua. Según informes de los medios estatales chinos, los heridos fueron trasladados al hospital y otras 174 personas fueron rescatadas.
El domingo se activó una alerta por inundaciones en gran parte del sur de China tras el paso del tifón Noul, donde las autoridades locales emitieron alertas meteorológicas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido el levantamiento de todas las sanciones contra Siria al concluir este domingo una visita de 2 días al país. Durante esta visita, Guterres se ha reunido con altos cargos y miembros de la sociedad civil, así como con la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU desplegada en los Altos del Golán, parcialmente ocupados por Israel. Guterres también ha visitado la prisión de Zendaya, cerca de la capital, conocida por ser el centro penitenciario de torturas bajo el mandato del depuesto líder Bashar al-Assad, hoy exiliado en Rusia. Las nuevas autoridades sirias no electas que derrocaron a al-Assad en diciembre de 2024 tras el fin de la guerra están tratando de pasar página tras más de 13 años de guerra, reactivando la economía y pactando con Occidente la construcción de infraestructuras e instituciones. Los países occidentales ya han flexibilizado algunas sanciones contra Siria, pero los inversores se mantienen cautelosos, mientras que el Banco Mundial estima que la reconstrucción posbélica podría ascender hasta los 190.000 millones de euros. Guterres ha hecho hincapié en la necesidad del apoyo internacional para reconstruir el país y facilitar el retorno de los refugiados y los desplazados internos. Desde la huida de Al-Assad a Rusia, 1,7 millones de refugiados han regresado a Siria, según Naciones Unidas, mientras que 5,5 millones de personas siguen desplazadas dentro del país y 6 millones en el extranjero. El turismo europeo mantiene su fortaleza en el primer semestre del año, con un aumento del 5% en las llegadas internacionales, pese a la creciente incertidumbre económica y geopolítica global. Según el último informe trimestral de la Comisión Europea de Turismo, las pernoctaciones en Europa crecieron casi un 5%, pese a la menor confianza de los consumidores y las interrupciones del transporte aéreo en los mercados de larga distancia. El crecimiento regional está impulsado por los destinos del sur y el Mediterráneo, con Grecia a la cabeza tras disparar un 38% sus llegadas de visitantes, seguida por Italia y Malta, que también registraron aumentos de 2 dígitos. Sin embargo, los resultados fueron desiguales entre regiones. En Italia, el gasto turístico solo creció un 4%, pese al fuerte aumento de visitantes, lo que apunta a un menor desembolso medio por viajero. Frente a este crecimiento, Chipre y Turquía sufrieron descensos del 18% y el 2% respectivamente, por la menor confianza de los viajeros, ligada al conflicto de Oriente Medio. La evolución del gasto muestra que los turistas mantienen su apuesta por viajar, pero son cada vez más sensibles al precio ante las presiones económicas. Por ello, los destinos que mejor se adaptan a presupuestos ajustados y ofrecen mayor seguridad y flexibilidad tienen más opciones de atraer a viajeros en un contexto en el que millones de turistas están trasladando sus reservas a septiembre, un mes más fresco y económico de temporada intermedia. En París están estudiando la construcción y la rehabilitación sostenibles como una posible solución al aumento de las temperaturas en las ciudades europeas. En junio, una ola de calor extraordinaria azotó Europa, batiendo récords de temperatura y provocando más de 2.000 muertes solo en Francia, según las autoridades francesas. La construcción de edificios y su ocupación representan alrededor del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. En este contexto, el arquitecto parisino Adrien Poulain explica por qué la construcción sostenible genera emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo mucho menor. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication, dans les matériaux également. Il demande moins de transport, moins de transformation, et donc effectivement ça permet de répondre notamment aux engagements pris por el Accord de París. La Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que los edificios representan el 42% del consumo energético de la Unión Europea, en gran parte destinado a la calefacción y a la refrigeración, lo que convierte el diseño de los edificios en un factor clave para el ahorro energético. Un ejemplo es esta biblioteca construida en 2025 a las afueras de París, en Le Chancoux, que permaneció abierta durante la ola de calor de junio sin aire acondicionado. Gaëlle Lodermontier, directora de la biblioteca Simon
Simone Veil describe las condiciones en el interior del edificio durante la ola de calor. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23 degrés 5, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup. Mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur. Pula afirma que uno de los mayores obstáculos para la construcción sostenible es el coste, ya que los proyectos suelen ser entre un 15 y un 20% más caros que la construcción convencional. También lo achaca la falta de conocimientos en el sector. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. El teniente alcalde de Vivienda de París afirma que la ciudad solo ha utilizado aislantes de origen biológico en las renovaciones de edificios públicos desde 2020, pero añade que los propietarios de segundas residencias siguen siendo un obstáculo clave para las reformas privadas. Parce qu'il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires, donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Comme ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Podría proponer reducir entre el 5 y 5,5% los impuestos sobre materiales ecológicos, como la madera, la paja o la tierra, para abaratar la construcción sostenible. La Unión Europea aspira a lograr edificios de cero emisiones en 2050, aunque el 75% del parque inmobiliario europeo sigue siendo energéticamente ineficiente.